Las leyes de Carlos, clase 30, la reencarnación 1, 10 de julio 2019, Lurín, Perú. Buenos días. Después de tiempo iniciamos otra clase. Esta clase es acerca de la reencarnación. La reencarnación 1, porque va a ser en dos o más clases, no sé. Depende de la inspiración. Entonces, vamos a ver que existe la reencarnación. Entre las prerrogativas que tenemos en un planeta paraíso de tercera categoría, está la de, son 6 prerrogativas, está la de conocer nuestras vidas pasadas, pero en un planeta de pruebas como el nuestro no se conoce las vidas pasadas. Entonces nosotros ignoramos, olvidamos, cuando nacemos, olvidamos inmediatamente todo nuestro pasado de reencarnaciones. Ese es un requisito fundamental para estar en un planeta de pruebas, porque si no, no sería de pruebas, ¿no? Sería un paseo, ¿no? Acá se ha venido a pasar pruebas. Acá las cosas no están botadas. No se va, ha venido acá a divertirse, nada, acá. ¿A qué hemos venido a la Tierra? A la Tierra hemos venido a reparar nuestras almas. O sea, no conocemos esa historia, y uno de los requisitos básicos de un planeta de pruebas es no conocer. Vivir en medio de la oscuridad, vivir en medio de la ignorancia, para reencontrar eso, ¿no? Encontrar la verdad y liberarse. Entonces hay muchas religiones que enseñan sus caminos, ¿no? Y hay muchos iluminados, y también hay muchos doctos, teólogos, que tienen los conocimientos, muchos teóricos y prácticos, y muchos prácticos, de todo hay. Pero el fin es el mismo, ¿no? Entender para qué hemos venido a la Tierra. Muchas personas ilustrados, llámense profesionales o llámense grandes intelectuales como el escritor Mario Vargas Llosa del Perú, quien es el premio Nobel de Literatura, son eminencias en sus disciplinas, en sus actividades, pero muchos no saben que existe la reencarnación, ¿no? Vargas Llosa es agnóstico, él no conoce, él no admite la reencarnación, tampoco cree en Dios. Es un hombre tan ilustrado y tan paradigmático y tan importante, con tremendas falencias, ¿no? Tremendos atrasos que tiene él. Prácticamente más del 50% del conocimiento lo ignora. Y sí es un buen escritor, un buen literato, pero es un ignorante prácticamente en la sabiduría, ¿no? Entonces, este tipo de personajes abundan en el planeta Tierra, porque a la Tierra se viene a ignorar, a no ver, a estar a oscuras. Entonces, el proceso de iluminación es costoso, en el sentido de que es sacrificado, ¿no? Muchos no lo tienen, y se invierten muchas vidas para poder lograr la iluminación. Algunos que ya lo han logrado, ¿no? Quieren volver a la Tierra, pero volver sin ninguna prueba de lo oculto, sin ninguna prueba de lo espiritual. Y muchos agnósticos, muchos ateos, en sus vidas anteriores han sido grandes espiritualistas. Lo que pasa es que han pedido pasar por la prueba de la ignorancia, de no tener fe, ¿no? Entonces ellos están en estos momentos pasando estos malos momentos, ¿no? Nadie puede juzgar a nadie porque no sabemos quién es quién. Solo Dios conoce el corazón de los hombres, es un dicho que
siempre se escucha en medio de los ilustrados. Bueno, nosotros hemos venido del paraíso, ¿no? Hemos venido del paraíso. ¿Qué ocurrió? En el paraíso nuestros padres pecaron, transgredieron y ellos explotaron en 600.000 chispas, así dice la tradición hebrea. Y esas chispas son las almas que se han seguido subdividiendo y que somos nosotros, ¿no? Actualmente hay más de 7.000 millones de habitantes y aproximadamente 7.500 millones de habitantes, y esas chispas de Adán están distribuidas en cada uno, ¿no? Pero no sabemos ni siquiera cómo están distribuidas. Tenemos 3 almas interiores. Una está en el hígado, que es la nefesh; el otro está en el corazón, que es el ruach; y el otro está en el cerebro, que es la nechamá. Esas son las tres almas internas que tenemos. También hay 2 almas externas, la Hayá y la Yehedá, que están fuera del cuerpo, ¿no? Dice que Adán, la Hayá y la Yehedá sobre todo, ocupa todo el universo, ¿no? Entonces Adán dicen que veía de un extremo del universo a otro antes de que él transgrediera. Entonces nosotros somos organismos que tenemos personalidades, que tenemos las 3 almas, las 3 chispas de Adán en el interior, y al exterior tenemos 2 almas más. Pero no se trata tanto de trabajar con las 2 externas, sino reparar las 3 almas interiores. Para eso hemos venido a un planeta de pruebas. Y esa reparación tiene que hacerse porque nuestros padres ancestrales, Adán y Eva, transgredieron. Entonces la manera de ganarnos nuevamente la posición en el paraíso es reparando esas 3 almas. Y si uno no conoce esas 3 almas, entonces ¿cómo va a conocer la reencarnación? También se puede conocer la reencarnación y no conocer las 3 almas, las 5 almas. También. Pero vamos a ser más detallistas y vamos a explicar con más base todo esto, ¿no? Y también sabemos de que el hombre dentro de sí, yo les he explicado, es siamés. Tiene el yo inferior y el yo superior. Y el yo superior está constituido justamente por las 3 almas. Y tiene una personalidad similar al cuerpo físico. Y si a veces se emana, si realmente podríamos nacer como siameses, seríamos lo más indicado de lo que somos, ¿no? Porque somos 2 en 1. 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas. Entonces, de igual forma, hay misterios que no conocemos y que tratamos de encontrarlo y otros ni siquiera lo tratan, pero estos videos son para enseñar. Entonces, en otras religiones, por ejemplo, en la religión del Bhagavad Gita, del oriente de la India, ¿no? Dicen que nosotros reencarnamos 108 veces, y purificándonos, perfeccionándonos, ¿no? Evolucionando espiritualmente, para eso, para reparar. Y luego esas 108 veces se pueden multiplicar por 3.000 veces. O sea, 3.000 veces esa rueda, dar esa vuelta, la rueda de Sankara, son 3.000 por 108 vidas, lo que da 324.000 vidas, 324.000 reencarnaciones. Eso es lo que es la oportunidad que nos da el Dios Creador para poder reparar nuestras almas. Nosotros provenimos de un paraíso, del paraíso terrenal, del Gan Edén. En todas las religiones se explican de diferentes modos, pero en realidad es una sola verdad. Y sin embargo también existe la consideración de las naciones, aparte del pueblo de Israel, la consideración de las naciones y sus leyes, y dentro de cada nación y de cada leyes de cada nación, son 70 naciones aparte de Israel. Eso también uno puede encontrar la liberación, no solamente por medio del judaísmo, sino también por medio de todas las demás religiones, por medio del Islam, por medio del cristianismo,
por medio del budismo, etcétera. Todas las religiones o caminos de liberación permiten, dentro de esos cánones de sus naciones, permiten llegar también a la reparación de las almas. Diferentes modos, ¿no? Pero es cierto, Dios ha permitido eso. Nosotros vamos a hacer una cuestión más psicrética y vamos a tratar de entender dentro del paradigma de Adán y Eva, ¿no? Y también de las leyes de Carlos, porque estos videos no son para repetir conocimiento de otros hasta cierto punto, ¿no? Pero también se agrega la perspectiva del autor, que en este caso es Carlos soy yo. Y he hecho algunos descubrimientos que también quiero pues dar a conocer por medio de los temas clásicos, como es en este caso la reencarnación, ¿no? Entonces, la persona que no conoce la reencarnación es una persona ignorante, pues, una persona incapaz, una persona disminuida, ¿no?, en conocimientos, es una persona que da pena realmente. Vamos a hacer en esta primera parte de la reencarnación, este primer video, vamos a hacer un cálculo que quiero hacerlo hace rato, pero antes vamos a ver que la reencarnación, ¿no?, es para reparar, y reparar el karma es el tikkun. Tikkun se escribe tap, ¿no? Vamos a enfocar un poco mejor. En hebreo, ¿no?, se escribe tap, yud, kaf, bab, o u, usado como u, y nun es igual a reparación es igual a bebé. Reparación es igual a bebé, a la palabra bebé. Bebé es tap, yud, nun, o y kuf. Se pronuncia tinok, tinok. Y reparación, tikkun, tikkun, ¿no? Entonces tenemos de que en efecto la palabra bebé se escribe, vale 566, y la palabra reparación, tikkun, vale 566. Vemos que geométricamente la palabra bebé es igual a la palabra reparación. O sea, ¿para qué nace el bebé? El bebé nace para reparar. Eso es lo importante que tenemos que entender, que el bebé nació para reparar las fallas, las falencias que tuvo Adán y Eva. Entonces, geométricamente corresponde. Y sobre la reencarnación escribió Larizal, que vivió en el año 1570, es un judío sabio que escribió sobre la reencarnación, y después diversos intelectuales judíos han escrito sobre ese tema, siempre basándose en el Larizal, ¿no? Es la fuente más potente del conocimiento de la reencarnación. Él vivió en el año 1570 y su alumno, Rabbi Haim Vital, escribió el libro Char Agil Gulin, en el que está toda la teoría de la reencarnación. Ustedes lo pueden ver.
Y también el Aran Anidjar, él escribió en México en este siglo pasado, escribió el libro del secreto de la reencarnación, fundamentándose en el Arizal y en Rabbi Haim Vital, alumno del Arizal, y haciendo comentarios sobre este libro, ¿no? El Arizal Char Agilgulin, y también añadiendo comentarios y pruebas médicas actuales del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XX, de la medicina y pruebas científicas de la reencarnación. Muy buen libro. Y así hay muchos libros que todos se basan en los escritos del Arizal, que viviera en 1570 y diera la teoría de la reencarnación. Entonces, eso es la realidad, ¿no? Todos hablan de eso. Pero yo quiero hablar, no repetir tanto lo que dicen otros. Yo tengo en mis videos mi propia postura. De reencarnación, tal vez sea yo uno de los más indicados para hablar con propiedad, con bastante singularidad y realismo, ya que soy un reencarnado consciente. Entre las prerrogativas del planeta paraíso de tercera categoría al que vamos a ascender están en los cielos abiertos, la telepatía, la materia habla, la reencarnación, el conocimiento de la reencarnación, la televisión alfa y omega, que es el internet cósmico, y los platillos voladores. Entre esas 6 prerrogativas, en mi caso personal, de las 6 prerrogativas, la reencarnación, yo soy un maestro en eso. Porque la explicación de mis reencarnaciones no la obtuve porque yo porque estudié en un monasterio, porque estudié en un convento, diríamos, en un seminario o en un templo oculto o en una logia o en una secta, no. Yo los conocimientos que tengo de la reencarnación los tengo por mi propia persona. Y en todo reencarnado consciente, el conocimiento de sus reencarnaciones debidas llegan sin que él la busque. La reencarnación es una cosa que llega a buscarlo a uno, porque eso ha quedado sembrado en la vida anterior y coincidentemente uno puede reencontrar el conocimiento de su vida anterior. Eso casi no se debe buscar, porque cuando uno lo busca, uno está forzando el sistema. Cuando la reencarnación es fuerte, ya no solamente una reencarnación ordinaria, sino diríamos una reencarnación especial para que ese personaje utilice su reencarnación como para enseñar al mundo, ¿no? El conocimiento de las reencarnaciones. Entonces la cosa es diferente. Ahí no hay necesidad de todavía estar estudiando, sino que las pruebas de la reencarnación de ese sujeto van a buscarlo al mismo reencarnado. Eso ocurrió conmigo, ¿no? Yo cuando ya iba a cumplir 30 años, encontré bastantes pruebas de mi reencarnación anterior. En mi vida anterior yo fui un judío alemán que vivió en Múnich. Yo nací en mi vida anterior en Múnich, de origen judío alemán, y antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego antes que llegara, los alemanes tenían muchos grupos que estudiaban los conocimientos del Tíbet. Ellos tenían varios grupos de estudio, también los tenían las fuerzas militares y los partidos políticos. Estudiaban la verdad, ¿no? Como es tan importante. Entonces buscaban secretos. Y había grupos que iban al Tíbet, ¿no? Y de ahí venían las fuentes de sus estudios ocultos y esotéricos. Y en uno de esos grupos, en mi vida anterior, yo era un rabino judío alemán, y estaba identificado con el pueblo alemán, y a la vez tenía el conocimiento era un rabino, ¿no? El conocimiento de los hebreos. Entonces formé parte de un grupo esotérico de alemán y me fui al Tíbet. Habían otros grupos que también habían ido antes y otros grupos que fueron después.
Y cuando llegué al Tíbet me interesó mucho el budismo, porque el budismo más que religión no es una religión, es un conocimiento de liberación. Entonces quise entender, ¿no?, el budismo y me metí a estudiar fuerte y justamente ahí ya se inició la Segunda Guerra Mundial. Ya yo no tenía por qué regresar a Alemania, que estaba pues hecho una desgracia con la Segunda Guerra Mundial y encima que los judíos eran perseguidos, ¿no? Entonces mejor me quedé en el Tíbet y aproveché para estudiar el budismo. Estudié el budismo, lo estudié con fuerza y llegué a los máximos niveles porque ya era rabino. Y como rabino tenía los conocimientos pues judaicos que me habían ubicado en una antesala alta de conocimiento, ¿no? Y entonces llego a ser médico sacerdote en el Tíbet. Y para costearme mi vida, ¿no?, llegué a ser profesor de temas occidentales del actual Dalai Lama Gyotso, que está asilado en la India. Yo fui profesor de él un tiempo. Más que todo mis actividades eran de la búsqueda de la verdad y me congenié mucho y hice mucha amistad con los tulcos. Son una personajes de los monasterios tibetanos que se buscan la perfección, la liberación, ¿no?, en base al budismo. Y me hice tulco. Luego de esto, habiendo ya logrado el dominio, se diría así, del budismo, y habiendo ya pasado varios años, entonces yo ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, decidí regresar no a Alemania, sino al Perú. Porque mi madre mis nombres eran David Moisés Müller Valdivia. Müller Valdivia, ¿no? Y mi padre sí pues era alemán judío y mi madre era peruana, de Valdivia, ¿no?, del Cusco. Y entonces ella me contaba de que mi país muy atrasado y que no salía adelante a pesar de todas las riquezas que tiene porque la política era mal llevada por la corrupción y por una serie de sucesos que ha tenido la historia del Perú. Entonces yo decidí regresar, ¿no?, y acabar mi vida en el Perú porque quería colaborar con el país, con el Perú, y sacarlo adelante de alguna manera u otra, porque donde hay un justo que llega a vivir a un lugar, la bendición cae para todos los que están alrededor de él, para el pueblo donde él vive, ¿no? Entonces yo vine al Perú y traje conmigo toda una serie de bendiciones que son propias de las personas que están perfeccionándose y han llegado a la luz de la verdad, a la luz espiritual. Teniendo esos dos conocimientos tan potentes, el judaísmo, siendo rabino, y siendo ya médico sacerdote del Tíbet, con todo el budismo consagrado, vine al Perú. Y con una serie llegué primero a la India, viniéndome del Tíbet, bajé a la India, tuve un par de años, un año y medio, y diserté con los mejores especialistas de la India. Hice ciertos estudios también ahí en sánscrito. Luego me embarqué en un vapor hacia el Japón y estuve dando clases ahí a los monjes zen del monasterio japoneses. Tuve un año ahí. Luego me embarqué en otro vapor, llegué hasta San Francisco, Estados Unidos. Entré ahí por la Puerta de Oro, dicen, y luego hice una estadía ahí y en otro vapor me fui hasta Panamá. Y ese mismo vapor de Panamá llegó hasta el Callao. Ya era el año aproximadamente 1954. Y entonces me quedo ahí con una misión, ¿no?, de iluminar al Perú, y entonces me convertí en maestro de los masones. Di clases en la masonería peruana y también fui amigo de Víctor Raúl Ayala Torre y fui su maestro en temas ocultos. Y también fui maestro de los mejores intelectuales de Sudamérica,
que pasaban por el Perú. Y de esa forma llegué a conocer a mucho la realidad peruana, ¿no? Y me hospedé en la casa de un amigo, un vidente, se llamaba Rudy, Rafael, que vivía detrás de la Plaza Mancocapa, que es la Victoria, más o menos, dijeron Huascarán, cuadra 6 aproximadamente. Entonces, cuando yo tenía 30 años, aquí ya en esta vida, ¿no? Llegué a esa casa y Rudy, o sea, Rafael, me vendió unos libros y me hice amigo de él y poco después, para abreviar la historia, ¿no? Él me dijo de que yo era el reencarnado, que había vivido ahí en esa casa 2 años y que traía una serie de tributos, que oraba permanentemente ahí, levitaba, curaba y una serie de historias que son propias, pues, de los iluminados, ¿no? Y que había venido al Tíbet y que mi misión era iluminar el Perú, ayudar a salir adelante al país. Entonces, luego yo, para hacer corta la historia, porque ahora no estoy dedicando el video a mi vida anterior, sino a mi reencarnación, sino a un tema amplio de reencarnación para todos, ¿no? Pero me pongo como ejemplo, ¿no? El año 1956 yo fallecí en mi vida pasada, el 28 de julio, a las 3 de la tarde de 1956. Y en esta vida nazco el 28 de julio, a las 3 de la mañana, nazco en el Perú, en Chimbote, 2 años después, ¿no? Y entonces, cuando una persona hace eso, yo ya no tenía por qué regresar a la tierra, porque yo había roto la rueda de Sankara, o sea, yo había reparado mis 3 almas, que es el propósito de las reencarnaciones. Uno vuelve a la tierra y pasa por este planeta de pruebas para purificarse y perfeccionarse y reparar las 3 almas. Entonces yo ya lo había hecho. Entonces, en esos momentos, que el alma, como a todos nos puede ocurrir, y a muchos ocurre, cuando va a fallecer, el alma escoge, ¿no? Cuando fallece, escoge quedarse arriba, ¿no? Como dicen, otro nivel evolutivo, ir a un planeta paraíso de tercera, o quedar en otros planes para esa alma, o si no, regresar al mismo planeta para ayudar. Y eso opté yo, ¿no? Yo opté por ayudar. Y volví a la tierra de mi madre, de esa vida anterior, vine al Perú. Nací en el Perú. Entonces yo tengo una conciencia, tengo una cuestión firme acerca de mi reencarnación anterior, pero no todas las personas lo tienen. En mi caso es diferente porque yo soy un maestro. Soy un maestro ascendido que no ha querido estar arriba y he renunciado al nirvana, como se dice, he renunciado al cielo y al paraíso y he regresado a la tierra a ayudar. Eso se conoce en la India como bodhisattva. Bodhisattvas hay muchos, claro, relativamente pocos, pero son muy humildes, muchos son anónimos, yo también, siempre he sido anónimo. Nunca he hablado de esto, ni jamás me van a gloriar. Lo único que ahora que corresponde a la clase lo estoy diciendo con bastante humildad. Es una cosa concreta, real. Los bodhisattvas son gente humilde y desprendida. Bueno, yo cuento esto porque quiero dar pruebas a las personas que ignoran el plano espiritual e ignoran los conocimientos respectivos para hacer ciencia de las almas, porque las almas tienen una ciencia y es lo esencial, ¿no? Para eso hemos venido. Y quería comentarles también de que paraísos hay infinitos, que todos los seres vivos han tenido sus paraísos, no solamente el ser humano, también los animales, hay paraíso para cada especie. También los alienígenas han tenido paraísos y han caído. Y hay otros paraísos donde están ascendiendo de nuevo. Para todos hay ascenso y descenso. Entonces nosotros, que el planeta Tierra dentro de 221 años va a ascender a la categoría de paraíso de tercera categoría, tenemos ya las finales
de este planeta de pruebas, y la mayoría de las almas deberían ya estar calificadas para el ascenso. Y como les vuelvo a repetir ahí en otro video que les hice, son necesarias 144.000 almas justas para que todos califiquen por el mérito de las 144.000 almas. Y que pasado ese número, que viene a ser la raíz cuadrada de la población mundial, la raíz cuadrada de 21.000 millones de habitantes aproximadamente, es 144.000. Si ya pasa ese número de habitantes en la Tierra, que es el triple de lo que hay ahora prácticamente, entonces ya no va a ser fácil pasar las pruebas indoloramente, tiene que haber un juicio final. Como de todas maneras va a haber un juicio final, pero ya no es indoloro, sino doloro, con cataclismos o puede ser con guerras. Y justamente eso tratamos de evitar, ¿no? Tratamos de evitar corrigiéndonos, mejorando, y que surjan 144.000 justos antes de que llegue el año 6.000 después de la creación de Adán y Eva. Actualmente estamos en el año 5.779. Todas las especies han tenido un paraíso, todas las especies tienen la oportunidad de ascender, ahora nos toca a nosotros. Bueno, entonces le demostré que gemátricamente bebé significa reparación, ¿no? En hebreo, y para eso vino el bebé, vino para reparar. Entonces también quería decirles que según las leyes de Carlos, esto sí es algo que quiero connotar porque yo hago mis videos en base a mis propias experiencias, mis propias expectativas, y casi no repito otros conocimientos, aunque todos estamos parados sobre hombros de gigantes, que es la humanidad plena, ¿no? Lo que quería decirles es que las tres almas operativas, que es la Nefesh, que está en el hígado, el otro es el Ruach, que está en el corazón, y el otro es la Nechama, que está en el cerebro, ¿no? Estas tres almas operativas que hemos venido a rectificar a la Tierra tienen sus sedes, ¿no? Está aquí en el Nefesh, en el hígado, el Ruach en el corazón y la Nechama en el cerebro. Entonces, nosotros hemos venido a reparar esa alma. Si nosotros reparamos el alma del Nefesh, nacemos y reparamos, entonces nosotros morimos. Para volver a nacer y recibimos el Nefesh nuevamente a los 7 años. A los 14 recibimos el Ruach y más allá adelante lo recibimos el Chamá, a los 21. Entonces nosotros cuando recibimos, cuando nacemos no tenemos la Nechama, pero usamos la Nechama del planeta Tierra, ¿no? Nos ayuda hasta los 7 años. Pero en sí, cuando reparamos la primera alma, nosotros ya, suponiendo que tenemos que reparar nuestra Nefesh, entonces nosotros, si lo reparamos, morimos. Volvemos a nacer, recibimos nuestra Nefesh a los 7 años, luego tenemos que reparar el Ruach, que está en el corazón. Si reparamos el Ruach, morimos. Misión cumplida. Y regresamos a nacer, recibimos a los 7 años el Nefesh, luego a los 14 el Ruach, y al nacer, al llegar a tener el Ruach, ya esperamos recibir el Nechama, recibimos el Nechama a los 21 años, y con ese Nechama nosotros tenemos que corregirlo. Y si lo corregimos, entonces morimos y ya rompimos la rueda, ya no se nace de nuevo. Estamos nuevamente completos, hemos reparado, ya misión cumplida. Entonces somos dignos de ser habitantes del planeta tercera de paraíso, o si no, ser habitantes en el paraíso terrenal. Y de esa forma es como, también, bueno, donde Dios disponga. Esa es la manera, ¿no? Para eso venimos, para reparar. Eso es lo importante. Más estamos acostumbrados a
a estar detrás de muchas otras expectativas, pero no de lo principal. Eso es lo principal, para eso se ha hecho el cosmos, para reparar nuestras almas. Entonces, ese es lo esencial, ¿no? Ahorita la primera alma, Nefesh, el Ruach, la Neshama. Entonces nosotros vemos de que hay algo que les quiero decir, que la Nefesh está en el hígado se escribe Kabet en hebreo, ¿no? Hígado. Luego el corazón se escribe Leb, Leb. Corazón. Y el cerebro se escribe Moaj, Moaj. Entonces de esta forma tenemos hígado, corazón y cerebro. Pero hay una cosa, que hay un código que es el código Atbash, en la que se utilizan todas las letras, se utilizan, pero en orden invertido. O sea, para evitar pérdida de tiempo, le explico acá. La primera letra es la Aleph, que está acá. B, Gimel, Dale, ¿no? Acá están las 22 letras. Y he puesto así porque la primera letra se cambia por la última. La segunda letra se cambia por la penúltima. Y así, ¿no? Entonces, al cambiar esas letras, se llama, por los extremos, se llama código Atbash. Ese es en la Kabbalah. Entonces, cambiando las letras con el código Atbash de la palabra hígado, corazón y cerebro, tenemos de que el hígado sale 430, el valor, el corazón 320 y el cerebro 150. Sumado es 900. Y 900 es igual a la red. Quiere decir de que con el código Bash, las tres sedes de las almas, hígado, corazón y cerebro, equivalen a la red, gemátricamente, ¿no? A la red en hebreo que es Rechet. De esa forma hemos obtenido que el cerebro, el corazón y el hígado, que son las sedes de las tres almas, Nefesh, Ruach y Neshama, equivale a la red cuántica, la matriz. O sea, están enganchadas, ¿no?, en la red. Y si uno se concentra, uno puede curvar la red y puede hacer viajes siderales, puede curvar el espacio a voluntad y puede hacer todo, porque una persona que puede modificar la red es omnipotente. Entonces se decía del conde de Saint-Germain, que Napoleón decía, ¿no?, que él lo conocía, lo llegó a conocer, y que el conde de Saint-Germain podía hacer todo: atravesar las paredes, levitar, desaparecer, aparecer en un sitio, en otro sitio, podía transformarse en una piedra, en un animal, podía hacer todo porque él ya estaba sintonizado a la red, era un maestro, y cuando uno se sintoniza a la red, uno puede hacer todo porque se vuelve omnipotente. Entonces, eso lo logran los grandes maestros ascendidos y los grandes avataras. Es posible. ¿Cómo? Con el cerebro, el corazón y el hígado, que son las tres sedes de las tres almas que hemos venido a reparar a la Tierra. Entonces, ese comentario quería hacerles para los estudiosos, para los que tienen interés en continuar esto y comprobarlo, porque es muy importante, ¿no?, que se conozcan, ya que ese sí es un descubrimiento mío, es mi aporte, y lo que, como vuelvo a repetirles, yo tengo que hacer en estos videos, más que todo dar a conocer una parte fundamental, que es la herencia humana del conocimiento, que por otros escritores, por otros investigadores se ha logrado, pero también tengo que dar mi enfoque, ¿no? Y como les he contado,
mi proceso de reencarnación anterior y hacia esa es una realidad. Entonces, es algo que yo he vivido, algo que me ha pasado, algo que tengo conciencia, y que si ustedes quieren más pruebas de la reencarnación, pueden ir al libro de Ayn Rand Anihar, que yo tengo acá una copia, y en el último capítulo se puede ver, eso para los escépticos, ¿no? Para aquellos que creerán que estoy loco. Aquí este libro muy convincente. Aceptación de la reencarnación, ¿no? La aceptación de la reencarnación, página 264. Habla sobre las pruebas de la ciencia, ¿no? Resumen, conclusión, imitación, capítulo 5. En el otro capítulo habla sobre pruebas médicas que han hecho médicos especialistas y que han probado con miles de casos que se han estudiado médicamente y han sido publicados, y hay muchos libros en inglés y castellano que hablan acerca de las pruebas científicas de la reencarnación, ¿no? Entonces, de políticos, de líderes, etc. Entonces, es muy importante que la gente lea este libro para que salgan del atolladero de la ignorancia. Este libro es El secreto de la reencarnación de Ayn Rand Anihar, donde están las pruebas médicas, clínicas, científicas de muchos médicos, muchos científicos e investigadores que han probado que la reencarnación es cierta y la ciencia lo ha probado, pero no llega este conocimiento a la mayoría de las personas, y es por eso que yo se los estoy transmitiendo, ¿no? Cómprense ese libro y lean los últimos capítulos donde los médicos hacen la demostración, médicos generales, médicos psiquiatras, psicólogos, que hacen investigaciones y llegan a la conclusión de tantos casos de pacientes que han estudiado que la reencarnación es cierta, es correcta. Bueno, para mí ha sido un gusto hablarles. Yo no les estoy haciendo últimamente muchos videos porque estoy haciendo una serie de experimentos que me quitan mi tiempo, pero todo eso va a ser también publicado en su debido momento. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.